Entonces, volviendo a repetir entonces, habíamos dicho que habíamos hecho la definición de variable aleatoria, que era transformar el espacio probabilístico en un conjunto de números reales. A partir de esta definición de variable aleatoria, habíamos definido un nuevo espacio de probabilidad, y en el caso de la variable discreta habíamos definido la función de probabilidad y las características que tienen que tener. Yo les voy haciendo como un recuento de los temas como más, lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la función de probabilidad? ¿Cuáles son las características o las propiedades estas que debería tener para ser función de probabilidad? Y lo mismo que la función de acumulación. ¿Cuál era la función de distribución acumulada y cuáles eran las propiedades que tenía que cumplir? Bueno, esta era la forma de graficarlo, y acuérdense que habíamos calculado una esperanza y una varianza para la variable aleatoria discreta, que en realidad eran equivalentes a la media aritmética y a la varianza que habíamos visto antes, nada más que llamábamos valor esperado, porque en realidad es lo que yo supongo acá, que voy a repetir el experimento muchas veces, y que en promedio me va a aparecer ese valor, que es el valor esperado. Acuérdense que también podemos calcular, igual que antes, percentiles, los cuartiles o algún percentil. Podemos calcular, por ejemplo, yo creo que ya lo han hecho en el práctico, haber calculado, por ejemplo, un coeficiente de asimetría, un coeficiente de kurtosis. O sea, como ya ahora estamos trabajando con una variable numérica, más allá que ahora es una variable aleatoria porque tenemos asociado un valor de probabilidad, hay una distribución de esa variable numérica. Y lo que estamos haciendo es tomar medidas descriptivas de esa distribución. Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces puedo usar cualquiera de esas medidas. Bueno, acá como calculábamos la esperanza y la varianza, bueno, este era un ejemplo, y después entramos a la continua, y para la continua vimos lo mismo, que había una función de probabilidad, ¿tá? Que acuérdense que acá lo único que hay que tener en cuenta es que la función de probabilidad o densidad es la que a mí me permite calcular las probabilidades, y las probabilidades son en realidad el área que hay bajo la curva. Por eso tenemos que tomar en cuenta que esta segunda condición, o sea, la primera que fuera positiva, una función positiva, o sea, una función que esté siempre por encima del eje de las X, o sea, que las Y sean siempre positivas, y por otro lado que la integral, o sea, el área debajo de esa curva que yo defino, que puede ser cualquier estructura, cualquier forma que yo defina de la curva, esa área siempre me tiene que dar una, ¿tá? Bueno, después vimos cómo sacamos probabilidades, encontramos la función de acumulación y distribución, vimos las propiedades que tenía que cumplir, que son muy parecidas a las otras, adaptadas nada más, que estoy trabajando con una función continua. Y acá después vimos un ejemplo, cómo calcular probabilidad. Entonces, y la diferencia más grande que había entre la discreta y la continua era que la discreta yo podía calcular probabilidades en un valor exacto, la continua no, y que la discreta, el menor igual, el mayor igual, era importante ver si incluía o no incluía el valor, cosa que la continua dijimos por esta relación que habíamos visto por acá, esto, que eran exactamente lo mismo, todas estas probabilidades. ¿Por qué? Porque la probabilidad en un punto es igual a cero, entonces me da lo mismo pedir la probabilidad entre A y B, incluyendo A y B, que no incluyendo a alguno de los dos extremos, ninguno de los dos. ¿Estamos? Cosa que en la discreta eso cambia totalmente. Para que vayan teniendo en cuenta. Y lo importante también es que aprendan que cuando yo pido probabilidad entre un intervalo o mayor que o menor que, siempre puedo usar la función de distribución para calcular esas probabilidades. ¿Bien? Bueno, acá vimos cómo calcular la esperanza, todo esto ya lo hicimos, y también revisamos que las propiedades de los valores esperados y las propiedades de la varianza, que yo acá se las puse en la continua, pero en realidad en general, ¿no? Es para discreta o continua. Las propiedades de la esperanza y las propiedades de la varianza son exactamente las mismas que vimos para la media y para la varianza, ¿está? O sea, no cambia nada, únicamente que tengo que, por ejemplo, cuando hay esperanza, en vez de decir acá la media de una constante, la constante es la esperanza, una constante es la constante, o sea, cambio la denominación nada más. Pero las propiedades son exactamente lo mismo. O sea, si ustedes ya se habían estudiado bien las propiedades para el primer parcial, ahora lo único que tienen que hacer es aplicarla a esto. Si no se la estudiaron bien para el primer parcial, tienen que estudiarlas ahora, ¿está? O sea, son las mismas propiedades.
Y habíamos quedado parados acá el otro día. Habíamos dicho, ¿qué pasa si desconocemos la función de probabilidad de la variable aleatoria? O sea, ¿puedo calcular probabilidades? Y yo les había adelantado que en realidad no puedo calcular probabilidades exactas, o sea, esto se tiene que grabar siempre. Para calcular una probabilidad exacta, necesito conocer la función de probabilidad. Sea discreta, sea continua, pero tengo que tener la función de probabilidad. O a lo sumo, la función de distribución, porque yo conociendo la función de acumulada, puedo deducir la otra. ¿Se acuerdan que dijimos? En la discreta podría ir calculando, restando los valores, y en la continua habíamos dicho, a ver si alguien se acuerda, cuando yo tenía la de acumulación o la acumulada, ¿cómo podía volver a la función de densidad? Acuérdense que Derivada. para, ¿haciendo qué cosa? ¿Una derivada no era? La derivada, haciendo la derivada. Haciendo exactamente la derivada. O sea, cuando yo tengo la función de densidad, integrando, yo encuentro la de acumulada. Entonces, la operación que me va a hacer volver de nuevo al original, si yo integré para encontrar la acumulada, de la acumulada para volver a la densidad, voy a derivar. ¿Tá? Entonces, puede haber un ejercicio en donde les den la función de acumulada y ustedes tienen que encontrar la función de densidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Derivar la función acumulada respecto a la variante. Bien, vamos a ver ahora esta que es la desigualdad de Chebyshev, que en realidad dice, me permite encontrar probabilidades aproximadas. O sea, yo me voy a ir un poquito de acá. Déjenme ver nada más que quiero usar la misma. No, me voy a llevar el gráfico nomás. Me voy a ir y me voy a poner a trabajar a otro lado y les voy a ir mostrando todo eso porque esto sería como lo que vemos acá sería la conclusión. Déjenme que voy a abrir otro programita. Así les puedo hacer la demostración. Les queda ya. Bueno, ¿para abierta? No. Está pensando. Ahí está. Bien. Voy a llevar este gráfico. Y acá, me llevo esto. Bueno, este grafiquito, supónganse que, fíjense, esto tienen acá. ¿Se ve bien o quieren que los ponga un poquitito más grande? Ahí está. Fíjense acá. Acá tienen una variable x, ¿está? Y la función de probabilidad de x. En este caso, tengo una función, esto sería, esto que está acá, voy a poner acá, esto que está acá sería la f de x. Como es una forma continua, esta es la forma de la función f de x. Pero esta f de x es desconocida, no la conozco, porque tiene una forma muy extraña, ¿tá? No la tengo conocida. Lo que sí conozco, y eso es lo que dice el teorema, puedo conocer los parámetros, puedo conocer la esperanza y la varianza, que son los parámetros de la distribución. O sea, muchas veces nos pasa que conocemos más o menos el promedio o el valor esperado o la varianza, pero no conozco la forma de la distribución. No conozco esta función, que puede ser función de densidad o función de cuantía, o sea, la función de probabilidad. Pero fíjense acá lo que hicimos. Vamos a armar unos intervalos y vamos a ver si podemos calcular. No vamos a calcular la probabilidad exacta, pero vamos a ver que Chebyshev nos propone unas cotas de probabilidad. Más o menos decir, la probabilidad estaría entre algo mayor que o menor que, ¿está? Y para demostrárselos, se los voy a hacer con la continua, porque es más sencilla la demostración. Pero quiero aclararles que esta demostración también se podría hacer con la discreta. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, f de x no lo conozco la esperanza y la varianza. O sea, estos dos valores sí me dan como conocido. Entonces, vamos a hacer esto. Fíjense acá que está armado un intervalo. O sea, yo acá tengo la esperanza de x, esta forma funcional lo conozco, y estoy armando un intervalo alrededor de x. Entonces, yo puedo definir esto, o sea, yo tengo
que X, o sea, puedo mirar esto que sería que X esté entre, sea mayor o igual que la esperanza de X menos D, o sea, que esté acá y menor o igual que la esperanza de X más D, ¿está? Fíjense que acá lo que estoy haciendo es todo lo que sería, estoy definiendo este intervalo que está acá adentro, o sea, un intervalo cerrado. Si ustedes, por ejemplo, acá ponen X menos esperanza de X, pasan esperanza de X al medio, esto queda mayor o igual que menos D, menor o igual que D, ¿está? Y esto es equivalente a ponerlo así. X menos esperanza de X en valor absoluto es menor o igual a D, ¿está? Y esto es el intervalo dentro, vamos a llamarlo, ¿está? Todo lo que está sombreado en gris. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, hasta acá yo no he hecho nada de probabilidad, solamente estoy haciendo algo que ustedes han visto en la introducción de la matemática, que es trabajar con desigualdades, para que vean que incluso esta expresión la vamos a usar muchas veces, porque esto es, todos los valores que yo puedo hacer como desvíos de X respecto a la esperanza de X, pero que eso debía ser menor a un valor que yo propongo fijo de, en este caso. Esta expresión la vamos a ver muchísimo después, de acá en adelante, porque cuando cada vez que yo quiero trabajar con un intervalo cerrado, puedo expresarlo de esta manera, ¿está? Y, o sea que vayan aprendiendo esto, no solamente para esta parte, sino para lo que vamos a ver después, porque lo vamos a aplicar a cualquier probabilidad. Yo sé cualquier probabilidad, le podré preguntar cuál es la probabilidad que la variable esté entre X menos esperanza de X menor que D. Y eso es explicarles, de pedirles un intervalo cerrado, donde estoy marcando una distancia a partir de del valor esperado, ¿está? Después, si lo que está afuera, o sea, que sería todo esto, vamos a marcarlo así, todo lo que me queda por fuera del intervalo, yo acá no lo puedo, o sea, acá puedo ponerlo así como una desigualdad, en realidad estos son dos desigualdades, pero lo puedo expresar así conjuntamente, porque es cierto que la X es mayor o igual, la X puede asumir valores mayores que E menos, o acá, por ejemplo, la X menos la esperanza puede asumir valores mayores que menos D y menores que D. Pero si yo lo hago tomando acá, yo digo, X puede ser mayor que la esperanza de X más D, pero si la X mayor a eso, no puede ser menor al otro, ¿está? Porque estos son como valores disjuntos. O sea, una X puede cumplir estas dos condiciones, pero una X no puede estar en este lado y en este lado a la vez, ¿está? Entonces eso lo tengo que poner separado. X es mayor que la esperanza de X más D, o X es menor que la esperanza de X menos D. Esto sería todo lo que está por fuera. O sea, o la X está acá o la X está acá. Esto también lo podría poner como X menos la esperanza de X es mayor que D, o X menos la esperanza de X es menor que menos D. ¿Tá? Esto y esto es lo mismo. Y a estas dos yo las puedo resumir como X menos la esperanza de X en valor absoluto es mayor que D. ¿Tá? O sea, todo lo que es esta relación en mayor absoluto puede ser que sea positiva o negativa. Entonces, mayor que D, o sería, o sea, esto cuando yo le saco los valores absolutos, tengo que hacer X menos X. Si esto es positivo, digamos, es mayor que D, o yo tengo que dar vuelta menor que menos D, ¿está? Para calcular ese intervalo. Y este es el intervalo fuera. Bueno, esto, después cualquier cosa, revisen los materiales de introducción, porque esto lo han visto ustedes en la introducción a la matemática, que es trabajar con desigualdades. ¿Bien? Acá estamos haciendo un pequeño resumen de cómo yo represento con valores absolutos un intervalo que esté dentro, o sea, valores para expresar un intervalo dentro, o valores para expresar un intervalo fuera. Esto en realidad también, no lo voy a poner ahora, pero esto es lo mismo de decir,
el intervalo esperanza de x menos d, o sea, esto es armar este intervalo, ¿tá? Esto es armar el intervalo este. Esperanza de x menos d, como primer valor del intervalo, esperanza de x más d. Como segundo valor, y estos son todos los x que estarían acá afuera. Y esto sería el intervalo menos infinito, esperanza de x menos d, vamos a poner abierto, unión, el intervalo, esperanza de x más d, infinito. ¿Está? Estos serían los intervalos que te definen. Bien. Partiendo de esto, que entiendan que yo lo que estoy haciendo, fíjense, esta es toda la distribución, este sería entre un mínimo y un máximo, toda la distribución de x, que la estoy partiendo en dos partes, en un intervalo dentro y un intervalo fuera. Entonces, mirando esto, me voy a llevar este grafiquito de nuevo, me voy a llevar. Lo voy a llevar de nuevo porque lo quiero tener acá cerca. Viendo esto, yo voy a decir, me voy a parar. Como yo conozco la varianza de x me dicen que es conocida, o sea, que el valor de la varianza lo conozco, ¿cómo definíamos la varianza para una continua? Era la integral entre menos infinito e infinito, ¿de qué cosa? ¿Se acuerdan que tengo que poner acá? La definición de varianza. ¿Qué pondría acá? El desvío. Desvío, o sea, x, la variable desvío, x menos la esperanza de x, que es el variable desvío, ahí está, aquí va el cuadrado, esto va por f de x, diferencial de x. Esta varianza se tendría que calcular de esta forma. El problema es que esto no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, no la podría calcular. Pero, ¿qué hace acá? ¿Qué dice Cheviche? Entonces dice, bueno, yo tengo este valor de la varianza, pero una integral, ustedes acuérdense que yo puedo tener la integral en todo este intervalo, yo la puedo dividir en la suma de dos integrales, o sea, dividiendo ese campo de variación. O sea, si yo tomo el campo entre menos infinito e infinito, si yo lo divido en dos partes, hago la suma de dos integrales. Entonces vamos a poner eso, vamos a hacer eso, vamos a decir, bueno, ¿qué dos integrales voy a tomar? Y me voy a guiar en estas dos divisiones. Espera que voy a sacar esto, me lo voy a llevar. Hay una forma de hacerlo chiquito que no me sale ahora. Bueno, me voy a llevar estas dos formas de armar las integrales, o sea, de dividir el espacio en dos áreas, en intervalo dentro e intervalo fuera. Entonces, voy a usar eso. Me voy a agarrar, voy a dividir esa integral y voy a poner. Una parte de esa integral va a ser el intervalo dentro. Entonces, es x menos esperanza de x. Lo voy a poner con valor absoluto porque me resulta más fácil. Perdón, está mal lo que puse acá. Disculpen. Ah, sí, perdón, está bien. Sí, perdón. X esperanza de x en valor absoluto menor que d. De f de, o sea, y acá que tengo que poner arriba. Lo mismo que antes. X menos esperanza de x al cuadrado, f de x diferencial de x. ¿Está? Más otra integral, o sea que sería la otra parte que me falta para llegar a todo el espacio, ¿no? A todo el campo de variación de la x. X menos esperanza de x en valor absoluto mayor, acá le hemos puesto menor o igual, y acá mayor que d. Es lo mismo si yo pongo acá menor que d y acá mayor o igual a d, es exactamente lo mismo. X menos esperanza de x al cuadrado por f de x diferencial de x. Bien. Entonces, dice, bueno, esta varianza es igual a estas dos. Pero ahora vamos a suponer que la primera parte, o sea, lo que está dentro, esto no lo conozco, entonces me quedo con un solo término. ¿Qué les parece a ustedes que si yo acá tacho todo esto, le saco este término
Yo puedo seguir diciendo que la varianza, supóngase que este lo hago 0, lo elimino. ¿Puedo seguir diciendo que la varianza es igual a la suma de estas dos? Que es igual a, perdón, que la varianza es igual a esta integral que me queda de este lado. ¿Va a seguir, digamos, manteniéndose esta igualdad? ¿Sí o no? Si valiera 0, sí. Si esta vale 0, si yo, no que valga 0, perdón, que yo elimino este término, no es que el término, perdón, yo me expresé mal, no es que valga 0 el término, sino que lo elimino. Esta varianza es la suma de esto más esto. Esto es un número. Si yo lo resuelvo, termina siendo un número. Si yo tuviera la f de x y todo eso, terminaría siendo un número. Y esto terminaría siendo otro número, ¿no es cierto? Porque estos serían todos los desvíos al cuadrado de lo que está acá adentro, y estos serían todos los desvíos al cuadrado de lo que está acá afuera. ¿Está? Pero siempre con respecto a la media. Nada más que uno tomaría todo lo que está en la parte gris y otros tomarían todas las X que están en la parte fuera, la blanca, ¿no? Pero si yo esto lo elimino, esta no va a ser una igualdad. Va a venir a ser ¿a qué ahora? O sea, la varianza de X, ya no puedo poner que es igual, sino que voy a decir que esto va a ser mayor o a lo sumo igual, en el caso de que esto fuera 0, que la integral que me quedó de este otro lado. Que la integral en el campo de variación mayor que D. O sea, que la integral que yo puedo calcular acá afuera, ¿está? De x menos la esperanza de x, o sea, la integral de esto. Que esto sería la fórmula de la varianza. ¿Bien? O sea, lo único que se hizo acá es decir, saco este término, pero si saco este término ya no tengo una igualdad, voy a tener una desigualdad. O sea, lo que transforma es la igualdad en una desigualdad. No la transforma directamente. Si ustedes tienen 5, si ustedes tienen 5 igual a 2 más 3, ¿está? Saquen el 2, ¿y qué van a decir? Ya no van a decir que 5 es igual a 3, van a decir 5 es mayor que 3, ¿está? O si 5 es igual a x más y, sacan x y 5 va a ser mayor o lo sumo igual que y, pero no va a ser la suma de las dos. ¿Me entienden eso que hicimos? Lo que estamos haciendo es sacar simplemente un término y al sacar ese término, decir, ya no tengo una igualdad, ahora tengo una desigualdad. Muy bien, tengo esa desigualdad, pero por otro lado, fíjense en algo más, vamos a hacer algo más todavía. Ahora tengo que la varianza de x es mayor que esta integral. Pero por otro lado, fíjense, esto es un valor que va variando de acuerdo a la x, ¿bien? O sea, estos serían todos los x que están acá, voy a poner el colorcito acá para que lo vean, todos los x que están acá, cada x menos la esperanza de x, cada x menos la esperanza de x, entonces son los desvíos, lo mismo que acá, ¿tá? Los desvíos al cuadrado. Pero si yo, en vez de tomar esos desvíos, me digo, bueno, ¿cuál es el menor desvío que se podría dar en ese intervalo fuera? El menor desvío es D, ¿no es cierto? Entonces, esto es que mi esperante de X lo fijo en D y me paro en D. O sea, como que lo estuviera fijando en un solo valor. Y esta desigualdad se va a seguir cumpliendo porque cualquiera de los otros D que se me den van a ser mayores a esto. O sea, mayores a cualquier la otra distancia o desvíos va a ser mayor que ese D que fijé ahí yo para armar ese intervalo. ¿Está? Este D es arbitrario, ¿no? Para que sepan. Arbitrario. Es como un error, un valor arbitrario que yo defino para armar un intervalo. Entonces digo, bueno, si me fijo en un D, pero es fijo, ¿no? Lo fijo en uno. Si me fijo en ese D, lo que voy a hacer es transformar esto en una constante, pero esta desigualdad, lo único que yo estoy buscando es que no me cambie la desigualdad, que no me lo modifique, no, y no me lo va a modificar, va a ser justamente lo mismo, o sea, va a seguir siendo la varianza, este término mayor que este. Entonces digo, la varianza de X va a ser mayor o igual que
la integral de x menos la esperanza de x mayor que d, o sea, la integral en este campo de variación, y ahora voy a tener acá de d al cuadrado, o sea, nos voy a fijar f de x diferencial de x. Si ustedes se fijan, la d pasa a ser una constante, y si es una constante en una integral, ¿qué puedo hacer con esa constante? Si yo ustedes tienen una integral de k por una función, ¿qué pueden hacer con ese k, con ese valor constante? ¿Se acuerdan que podían hacer? Sale afuera de la integral. Lo podíamos sacar fuera de la integral. Entonces, esperen que me lo voy a llevar. Bueno, no me lo llevo, sigo del otro lado, así lo seguimos viendo. O sea, lo que puedo hacer acá es varianza de x va a ser mayor o igual que d al cuadrado, lo saco de la integral y me va a quedar la integral entre x menos esperanza de x. Esto es como, esto sería como, yo lo puedo poner así, hay gente que lo pone como los límites completos, ¿no? Yo lo pongo de esta manera para que sea más sencillo, mayor que d, y acá ya saqué el d que me va a quedar f de x diferencial de x. Pero acuérdense, este f de x es desconocido. No lo conozco, pero yo sé que la resolución, o sea, toda esta integral que definí acá, me representa la probabilidad de que x menos esperanza de x en valor absoluto sea mayor que d. Eso es lo que me está representando toda esta expresión. O sea, esto es el cálculo. Cuando yo calculaba la probabilidad, acuérdense que la integral en el intervalo que estoy queriendo calcular la probabilidad, y en este intervalo es todo, o sea, sería, perdón, que me voy a ubicar de nuevo acá, sería la probabilidad de calcular todo digamos, esto sería el área fuera del campo, del intervalo que está dentro, del intervalo fuera, y el área del intervalo fuera es la probabilidad. Entonces ahora no tengo más que reemplazar, y de acá me va a salir la formulita famosa de Chebyshev, que me va a decir d al cuadrado, esto va a estar acá, le desvío el cuadrado, y acá va a ser la probabilidad de x menos esperanza de x en valor absoluta mayor que d. ¿Y qué es lo que yo debo calcular? Esto, porque yo lo que quería saber inicialmente cuál es la probabilidad de acá. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo despejo a esto? ¿Cómo pongo esto? A ver, si yo despejo esto, ¿cómo me queda? ¿Qué tengo que hacer? Pasar el d para este lado dividiendo. No me va a cambiar el signo de desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué no me cambia el signo de desigualdad? Porque esto es Porque es positivo. positivo. ¿Tá? Entonces, si yo le doy vuelta los términos, me va a quedar que la probabilidad de x menos la esperanza de x, o sea, sería la probabilidad que está en el intervalo fuera, mayor que d, la probabilidad que hay en este intervalo, ¿tá? Es, ¿cómo va a ser? Menor o igual que la varianza Menor o de igual x que la varianza de x sobre d al cuadrado. sobre d al cuadrado, ¿tá? Y de ahí surge la desigualdad de Chebyshev. Una o sea, una parte, porque acá estoy calculando la probabilidad fuera. Fíjense en qué es lo que me dice acá. Me dice, la probabilidad que hay en el intervalo que esté fuera de la esperanza más menos d, o sea, lo que está acá afuera, es menor o a lo sumo igual que ¿qué? Que la varianza de x sobre la desvío estándar. O sea, esto me va a dar una medida de cota de probabilidad. Y esta cota le voy a decir que es máxima o mínima. Si esto va a ser menor o a lo sumo igual que esto. ¿Es una cota máxima o una cota mínima? Este cociente que me va a dar un valor máximo o mínimo de probabilidad. Si me dice que es menor o igual a este valor, esto es una cota máxima, ¿está? Porque me está diciendo, la probabilidad en ese intervalo que está afuera,
puede ser a lo sumo esto. Entonces esto es decir, un valor máximo. Entonces dice, bueno, usted puede calcular la probabilidad en ese intervalo y esa probabilidad va a ser a lo sumo esto. ¿Por qué no me la da exacta? Y porque yo no le di la f de x. No, esto no lo conozco, entonces no me la puede calcular exacta. Solamente me está calculando una cota de probabilidad. Como la suma de estas dos probabilidades tiene que dar 1, o sea, toda la probabilidad que esté acá afuera más la que esté acá adentro me tiene que dar 1, entonces yo de acá puedo deducir la otra parte, o sea, que la probabilidad de que x menos la esperanza de x en valor absoluto sea menor o igual a d, o sea, sería la probabilidad que esté esto acá adentro, el intervalo dentro, eso sería, si esta es menor o igual, la otra va a ser mayor o igual que 1 menos, porque si esta era la probabilidad, la otra va a ser el complemento. 1 menos la varianza de x sobre d al cuadrado. Entonces yo tengo que conocer nada más que la varianza y tengo que conocer este desvío o este valor que yo hago alrededor de la media. Esta desigualdad de Chebyshev puede ser expresada en forma general, no respecto a la media, porque acá fíjense que armamos un intervalo en función a la media, o sea, los desvíos estos que hicimos en la media, si no pueden ser en general, definido en general como un desvío definido a partir de cualquier punto W. Entonces con eso me daría la posibilidad de armar cualquier intervalo. Y en ese caso, la formulita tiene una variante, ¿bien? No se lo damos así porque en realidad no se usa, se usa muy poco de esa manera. O sea, la desigualdad de Chebyshev generalmente se aplica en varios lados. Nosotros en realidad van a ver que la vamos a aplicar. En el capítulo 5 la vamos a volver a usar a la desigualdad de Chebyshev y en el capítulo 6 la vamos a volver a usar a la desigualdad de Chebyshev. Aplicada a distintos tipos de variables, ¿no? O sea, vamos a seguir con variables aleatorias, nada más que van a ver ustedes que cada vez que digamos, en esta variable, si desconocemos la función de probabilidad, tiene que aplicar Chebyshev, ¿está? Y la fórmula esta siempre es la misma. Entonces, esto sería la formulita para el intervalo, esto sería para el intervalo fuera, y acá tengo cota, esta dijimos que era máxima, y acá para el intervalo dentro, fíjense que la probabilidad es al mayor que este valor. Y en este caso lo que me está dando una cota mínima, ¿está? Porque me está diciendo, va a ser mayor que esto. No sé cuánto va a valer, pero sé que va a ser mayor que esto, ¿está? Lo mismo que acá, no sé cuánto vale, pero sé que es menor que esto. ¿Está claro? Así lo que tiene que tener mucho cuidado, y nosotros siempre le insistimos, cuando interpretan Chebyshev, que no vayan a decir la probabilidad es igual a, eso es lo que está mal, ¿tá? No podemos decir la probabilidad de ese intervalo, fuera o dentro de ese intervalo, igual a tal valor. No, porque no me está dando una probabilidad exacta. ¿Bien? Bueno, todo esto que tenemos acá es lo que tenemos definido acá, ¿tá? En esta... Acá dice, permite calcular probabilidades aproximadas dentro o fuera de un intervalo cuando no se conoce la distribución de probabilidad. O sea, cuando no se conoce el f de x, o la función de probabilidad, que puede ser función de densidad para la continua, como el ejemplo que dimos, pero también se aplica para la función de probabilidad discreta. ¿tá? O sea, podemos hacerlo para una función de cuantía y se hace exactamente igual. Acá está el resumen, o sea, la probabilidad de que x menos la esperanza de x sea menor o igual a d. Me van a preguntar seguramente, porque acá fíjense que está menor igual, mayor igual, y en el caso que yo les puse, uno quedaba menor igual, otro mayor igual. No hay problema en esto de si es menor igual o mayor igual, ¿está? En la discreta podría tener algún sentido, pero no hay como que definido que... A ver, yo siempre lo tenía ante como regla que si ponía un menor igual acá, acá tenía que ser mayor, pero no es una regla, digamos, que tenga alguna justificación teórica, ¿está? Por ahí le decía, si este es menor o igual, este tiene que ser mayor, ¿está?
Lo que sí tienen que tener claro es que si yo estoy pidiendo la distribución del intervalo esto, que se aprendan ustedes que cuando es menor o igual a D, estoy pidiendo la probabilidad del intervalo dentro, la cota es mínima, por lo tanto, esta probabilidad es el mayor o igual que 1 menos D. Eso es lo que tienen que aprender. Y que cuando estoy pidiendo la probabilidad de intervalo fuera, esta cota es máxima. Perdón, acá estoy viendo que hay un grave error. Este 1 menos D está mal. Esperen que ya lo borro. Ya me borró esto. Acá hay un error. Esto es un copy-pegue mal hecho. Fui yo la culpable de este error, porque yo corregí las fórmulas y copy-pegue y no le saqué ahí. ¿Está? Ahí está. Ya se las voy a corregir la de la plataforma para que no la estudien mal. Es varianza de x sobre d cuadrado. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿No? Bueno. Este D, fíjense en que este D puede ser cualquier cosa. Muchas veces definimos ese D, o sea, esta distancia, como decimos, la media más una vez la desviación estándar, más 0,5 veces la desviación estándar. O sea, la D la definimos en función al desvío estándar, ¿está? Que es lo que le he puesto acá, pero antes de hacer eso, o sea, yo puedo decir desigualdad de Chebyshev en función de la desviación estándar. Si yo puedo definir la dehesa como k veces la desviación estándar, ¿está? Sigma de x. Este k puede ser cualquier número, o sea, k puede ser una vez, 1,2 veces la desviación estándar, o sea, yo defino esa distancia o ese desvío como una cantidad de la desviación estándar. Muchas veces se usa una vez la desviación estándar, podría ser 1,5 veces la desviación estándar, entonces yo estoy definiendo el desvío en función de desviación estándar. ¿Qué pasa? La fórmula es exactamente lo mismo, o sea, esto es de lo mismo que antes, pero cuando yo la aplico acá, yo voy a poner la varianza, sigma cuadrado, o sea, acuérdense que yo puedo usar esta o puedo usar sigma cuadrado de x. Acá sería más correcto ponerla así. La varianza, sigma cuadrado de x. Entonces yo digo, si yo tengo d, yo tengo que tomar d al cuadrado, y d es k veces la desviación estándar de x, esto va al cuadrado, esto lo voy a poner k al cuadrado por sigma cuadrado de x, por la varianza, que es lo que está puesto acá. Pero esto se simplifica. La varianza está en el numerador, está en el denominador, se simplifica y me queda 1 sobre k al cuadrado. Entonces, en un ejercicio como este, por ejemplo, si ustedes le dicen armar la probabilidad, la cota de probabilidad o cuál sería la probabilidad aproximada que hay para un intervalo que sea mayor o menor, cualquiera de los dos, que 2 veces la desviación estándar, 1,5 veces la desviación estándar, y no le dan la desviación estándar, no se tienen que hacer problema porque no la necesitan. Directamente el resultado es 1 sobre k al cuadrado. En el caso de intervalo fuera, y en el intervalo dentro es 1 menos 1 sobre k al cuadrado. ¿Está? Para el intervalo fuera. ¿Está claro? A ver, es la misma fórmula, no cambié la fórmula. Lo que pasa que como yo expresé el D de otra manera, es como que la fórmula se simplificó el tema de la varianza, ¿está? No hacía falta que tuviera la varianza. ¿Está claro eso? Entonces, es nada más que una particularidad de la fórmula. ¿Es necesario que me lo aprenda en memoria? Como a ustedes les guste. Si tienen buena memoria, aprendense de memoria. Si no tienen buena memoria, como en el caso mío, que yo muy poca memoria tengo, entonces a mí me cuesta menos deducirla. Entonces, capaz que me aprendo a cómo se deduce y la deduzco. ¿Está?
cada uno sabrá cuál es su mejor forma de estudiar, ¿está? Bien, ¿estamos hasta acá? Vamos a ver, ¿se acuerdan esta que habíamos hecho? Esta que habíamos estado calculando el otro día, en el ejemplo, ya no me acuerdo qué era la, déjenme que me acuerde. Ah, era el tiempo que retiraba un libro en la biblioteca de la facultad y iba entre 0 y 6. Bien. Fíjense en una cosa. Acá está. Esta era la variable. Habíamos calculado la media y habíamos calculado la desviación estándar. ¿Bien? Acá fíjense que está calculado la probabilidad. La probabilidad. Esto es menos, o sea, en realidad estos son los intervalos. Cuando caes 2, como es la desviación estándar, es 4, que es la media, menos 2 para K2, ¿está? 2 veces la desviación estándar, o sea que el límite inferior del intervalo es 1,18 y el límite superior 6,82. O sea que esto sería un intervalo entre 1,18 y 6. ¿Por qué puse 6 si era 6,82 lo que me daba? ¿Por qué pusimos 6 acá? O sea, cuando K igual a 2, yo estoy haciendo un desvío 2 veces la desviación estándar, hago un intervalo entre 1,18 y 6,82. Pero acá yo puse, bueno, el intervalo sobre el cual voy a calcular la probabilidad es 1,18 entre 1,18 y 6. ¿Por qué puse 6 y no puse 6,82? ¿Alguien me puede decir? Miren acá, entre cada valor varía la variable. Claro, hasta 6. La variable varía hasta 6, o sea, esta función está definida entre 0 y 6. Fuera entre 0 y 6, yo no tengo más función. Para mí la probabilidad es 0, o sea, no me interesa lo que esté fuera entre 0 y 6. Si a mí me da 6,82, que el intervalo es 6,82, para mí lo que está después de 6 no existe, a mí todo se me corta en 6. Tengan cuidado con estas cosas, porque por ahí ustedes, si acá lo ponen entre 1,18 y 6,82, pueden ocurrirle que cuando calcule la probabilidad le va a dar una probabilidad mayor que 1, o alguna cosa rara, porque están tomando un intervalo que no deberían tomar, porque la variable o esta función está definida entre 0 y 6. Tengan cuidado con eso, ¿no? Porque eso es un error muy común que suelen cometer. Estoy buscando algo, pero no lo encuentro. Bueno. Y lo mismo pasa cuando tengo 2 veces el intervalo, el intervalo de, perdón, 3 veces la desviación estándar, es 4 menos 3 por 1,41 entre menos 0,23 y 8,23. No, a mí no me interesa el menos 0,23, porque a mí, si me da por fuera de los intervalos, yo tengo que acotar al intervalo, o sea, entre 0 y 6. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo hacía yo para calcular? Como yo acá podía calcular la probabilidad exacta, porque tengo la función. Entonces, para calcular la probabilidad yo podía hacer, o sea, para calcular la probabilidad de que X estuviera entre 1,18 y 6, esa probabilidad era la integral entre 1,18 y 6 de 1 sobre 18 y diferencial de. O, ¿de qué otra forma la habíamos calculado? Como la acumulada de f de 6 menos la acumulada de 1,18. ¿Se acuerdan? Eso hicimos el otro día y podíamos calcular la probabilidad exacta. ¿Bien? Según si yo no tuviera, o sea, si no tuviera este dato como probabilidad, no podría hacer esto. Entonces, ¿qué me dice Cheviche? Bueno, si usted está haciendo una vez la desviación estándar, dice Cheviche, entonces estoy calculando la probabilidad del intervalo dentro. Fíjense que en los dos casos tengo el intervalo dentro. Entonces, la probabilidad, o sea, según Chevichev, me dice, la probabilidad de X menos la esperanza de X, ¿está? En valor absoluto menor que
¿Cuál era la D que había propuesto? La D que había propuesto era 2 veces el desvío estándar, ¿no? 2 veces sigma de X, ¿está? Esta es la D. Esto era mayor o igual que 1 menos la varianza de X sobre D al cuadrado. Como D está en función de sigma, entonces esto me queda 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado. O sea, 1 menos un cuarto. Un cuarto es 0,25. 1 menos 0,25 es 0,75. Entonces, ¿qué me está diciendo? Fíjense lo que, si yo no tuviera esto, supónganse que esto no lo tengo, 0,96, ¿qué me diría Chebyshev? Chebyshev me dice, bueno, la probabilidad en ese intervalo, que usted está proponiendo entre 1,18 y 6, que en realidad es un intervalo que usted está tomando entre la esperanza más menos 2 veces la desviación estándar, la probabilidad va a ser como mínimo 0,75, o sea, o va a ser mayor a 0,75. ¿Se cumple eso? ¿Es cierto eso? O sea, ¿es verdad que va a pasar eso? Sí, porque cuando calculé la exacta me dio mayor. ¿Estamos? Y en el otro caso, que, a ver, si yo sé que es todo el campo de variación, yo sé que va a ser 1, porque está tomando todo el campo de variación, pero fíjense en que, por eso digo, la desigualdad de Chebyshev no sabe eso. La desigualdad solamente les va a dar una cota. Entonces va a decir, bueno, si se la toma entre 0 y 6, la probabilidad va a ser mayor que 0,89. Y también es cierto, sí, porque es 1 y es mayor que 0,89, ¿está? Esto es para que entiendan que Chebyshev solamente me da como valores que dice, bueno, la probabilidad que usted va a calcular va a ser o mayor que esto, si fuera el intervalo fuera, o sea, si fuera el intervalo fuera, ¿cómo sería? Si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad que esté entre menos 0,18 y entre menos 0,18 y más que 6? Porque acá más que 6 no habría nada, ¿no? Eso, si ustedes hacen el cálculo, le va a dar el complemento de esto, 0,25. Entonces les diría, la probabilidad esa sería menor que 0,25, no mayor, sino menor que 0,25, que sería el complemento. Y si ustedes calculan esa probabilidad exacta, que el complemento de esto es menor que 0,25. ¿Me entienden eso que le estoy diciendo? Para que entiendan que esto solamente es una cuota de referencia, nada más. ¿Bien? En el peor de los casos que no tuviera la función de probabilidad. ¿Sí o no? No sé si, ¿sí? ¿No? ¿O tengo que empezar todo del principio? Sí, profe. Bueno. Bien. Bueno, acá yo tengo 2 ejercicios de repaso. A ver, quiero ver la hora porque... perdón. Tenemos un rato. Tengo 2 ejercicios para repasar. Bueno, contándole, volviendo un poquito a Chebyshev para cerrar esto, ustedes tienen que aprender. Lo que yo les di recién, les mostré acá, es la demostración. O sea, todo esto es la demostración que está en el material, ¿tá? ¿Cómo se demuestra? Esta demostración no la vamos a tomar en la parte, ahora en la práctica, sino va para el final, ¿bien? Pero es importante que por ahí, lo que tiene la demostración es entender que no hay nada raro, solamente es decir, bueno, si yo conozco la varianza es igual a esta expresión, si yo saco la expresión la divido en 2 partes, como los 2 intervalos que mandé la distribución, si saco una parte de ese intervalo, la varianza es mayor, y, o sea, me quedo siempre con el intervalo fuera, porque ¿por qué me quedo por el intervalo fuera? Para que entiendan eso. ¿Por qué me quedo con el intervalo fuera y no el dentro? Porque como después voy a fijar en D, yo necesito asegurarme que esto siga siendo mayor. Y solamente va a ser mayor la distancia, o sea, este sería el D más chico. Entonces, si yo pongo el valor más chico de diferencia que puede dar, todo lo que esté en los otros casos sería mayor. O sea, esto se sigue cumpliendo, porque este valor ya está como calculado y conocido. Entonces, bueno, fijo el D, saco fuera de la integral, me quedo con que esto es la función de probabilidad del intervalo que quería,
Y acá despejo y me queda lo que es igual a la fórmula. Y la otra fórmula, o sea, esta sería la probabilidad del intervalo fuera. Y la probabilidad del intervalo dentro es el complemento, por eso es 1 menos esto que calculé acá. ¿Mm? Y las desigualdades tienen que ver porque si en un caso pongo que es menor, igual a ese valor, por lo tanto el complemento va a ser mayor o igual a eso. ¿Mm? Entonces, esa es la forma de deducir la desigualdad de Chebyshev. Ustedes tienen que aprender, digamos, estas relaciones cuando se aplican y en el caso, deducir en el caso que cuando a mí me dan en función de desviación estándar, se simplifica la fórmula y solamente me interesa conocer ese K, nada más. Pero para solamente en los casos que a mí me den el D o el error este o el desvío este como como algo en función de la desviación estándar, ¿tá? Como una constante por la desviación estándar. Se puede decir K veces o tantas veces la desviación estándar. ¿Bien? Bien, vamos a ver ahora un ejercicio. Esperen que, bueno, vamos a empezar por este. Este ejercicio, me parece que a mí, yo se los había dejado en la primera parte, ¿no? En el capítulo 13 lo había dejado este ejercicio, para resolverlo. Pero lo vamos a hacer ahora, me lo voy a llevar, a ver. No hay llevar el enunciado. Me voy a checar un poquitito. Bueno, no sé si está muy chiquito, pero por las dudas después lo achico. Dice, en el estudio de auditoría se conoce que de 20 balances que se deben auditar, 4 tienen serias inconsistencias. Y me van a asignar 3 balances al azar. ¿Bien? Entonces, acá yo tengo que pensar que tengo 20 balances, de los cuales 4 tienen inconsistencia. Voy a usar una definición acá, dice dice qué probabilidad tengo de que los 3 balances posean inconsistencia. 4 con inconsistencia, por lo tanto, ¿cuánto voy a tener? 16 voy a tener sin inconsistencia, que estoy usando la simbología que puse acá. Y balance con inconsistencia, y C, el balance sin inconsistencia. ¿Está? Entonces, si yo voy a sacar 3 balances al azar, y defino, dice, los eventos como balance con inconsistencia, balance sin inconsistencia, dice, ¿qué probabilidad tengo de que los 3 tengan consistencia? O sea, la probabilidad de que el primero sea inconsistente, el segundo sea inconsistente y el tercero sea inconsistente. ¿Está? ¿Cómo sacan esa probabilidad? Si yo tengo que seleccionar 3 balances al azar, vamos a hacerlo como muestreo con una reposición. Si yo selecciono 3 balances al azar, voy a seleccionar el primero. ¿Qué probabilidad hay que el primero sea inconsistente? 4/20. 4/20. Muy bien. Bien. Cuando voy a seleccionar, acuérdense que esto, vuelvo para que vayan repasando, esto es una probabilidad conjunta. En vez de la coma, acá podré poner intersecciones yo. Y acá no estoy con variable aleatoria, estoy con los eventos. ¿Está? Fíjense, hasta acá estoy respondiendo esta pregunta, nada más. Vamos a ver, porque después define variable aleatoria. Pero por ahora estoy con los eventos. Entonces, por eso, a ver, si yo tengo que definir a ver, vamos a volver un poquito para atrás. Dice, me van a asignar 3 balances al azar. Piensen ustedes, si a ustedes le van a asignar 3 balances al azar, ¿cuál sería el omega? O sea, se los voy a hacer, pero de otra manera para que sea más sencillo verlo. A ver. Si me asignan 3 balances al azar, fíjense en esto. Yo tengo el primer balance, ¿está? El primero. El primero que me pueden dar puede ser inconsistente o no inconsistente, ¿está? Cuando vaya a seleccionar el segundo balance, puede pasar lo mismo.
me puede dar inconsistente y no inconsistente. Lo que pasa es que como yo ya seleccioné el primero, en el segundo puedo, a partir de que el primero me dio esto, me puede dar estas dos. Acá me va a pasar lo mismo. Puede ser inconsistente o no inconsistente, ¿está? Y cuando voy a seleccionar el tercer balance, me va a pasar por cada uno de estos, tengo dos posibilidades, inconsistente y no inconsistente, inconsistente y no inconsistente, inconsistente, no inconsistente. Yo estoy armando todo el espacio muestral. Lo estoy haciendo porque son poquitos datos, pero ni siquiera haría falta que lo haga, ¿no? A ver, ¿cuántas posibilidades tengo acá? O sea, me podrían aparecer cuántos resultados posibles. Si ustedes cuentan todos los resultados posibles que yo podría tener acá, ¿cuántos serían? Si saco 3 balances, ¿cuántos resultados podría tener? Que el primero sea inconsistente, los 3 sean inconsistentes, que el primero sea inconsistente, el segundo también, el tercero no, que el primero sea inconsistente, el segundo no inconsistente, el tercero también. Eso serían todas las posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tengo acá? 8. ¿Cuántas? No los escucho. ¿Cuántas posibilidades tengo? 8. 8 posibilidades, son 8 resultados posibles, ¿está? De los 8 solamente me dice, ¿qué probabilidad tengo de que los 3 sean inconsistentes? No hacía falta que los calculara esto, solamente le estoy mostrando que esta que tengo acá es esta, la probabilidad de sacar este evento nada más. Entonces eso, bueno, habíamos dicho. O sea, ¿hace falta que ustedes hagan esto? No. Ustedes tienen, a ver, ¿y por qué trabajé de esta manera? Porque yo sé que tengo 2 posibilidades en cada salida y yo quiero saber la probabilidad conjunta y tengo tres selecciones. Por eso dice, me van a asignar 3 balances. Entonces, la probabilidad que el primero sea inconsistente es 4 sobre 20. ¿Cuál es la probabilidad que el segundo sea inconsistente? Ahí tengo que multiplicar, porque cuando yo tengo intersección, o sea, cuando tengo probabilidad conjunta, acuérdense, la probabilidad de la intersección entre eventos es siempre producto. La probabilidad de la unión es suma, ¿tá? Para que ustedes recuerden siempre esto. Entonces, esto es 4 sobre 20 por, ¿cuál es la probabilidad que el segundo sea inconsistente? ¿Es con o sin reposición, profe? A ver, vamos al problema. Acá no me dice si es con o sin reposición, pero imagínate que vos estás haciendo una auditoría y tenés 20 balances y te van a asignar 3. ¿Lo haces con reposición? 100. Claro, sin reposición. O sea, vos vas a sacar 3 balances de los 20. No vas a volver a ponerlos para volver a retirarlos. Y a mí no me interesa que me den los dos lo mismo. ¿Estamos? Porque cuando uno hace con reposición, te puede volver a aparecer lo mismo que antes. Y acá no tiene sentido. Entonces, por el problema es sin reposición. 3 sobre 19. Claro, es 3 sobre 19. ¿Por qué? Este 3/19 sería la probabilidad que el segundo era consistente dado que el primero fue inconsistente. ¿Y cuál es la probabilidad que el tercero sea inconsistente? 2 sobre 18. 2 sobre 18. ¿Está? Entonces, el resultado de eso, esperen que yo hoy me hice los calculitos porque dije, son muchos cálculos X. Bien, eso me da, a ver, chequenmelo por las dudas, porque yo por ahí hago las cosas rápido y no, por las dudas chequenlo si no da 0,0035. ¿Está? Eso más o menos la probabilidad. ¿Bien? Entonces ahí respondieron a la primera pregunta. Acá no hay ninguna definición de variable aleatoria, no se trabajó con variable aleatoria. Todo esto que hice yo es probabilidad.
Pero después viene y me dice, se define la siguiente variable aleatoria, número de balances con inconsistencia. Entonces, la variable aleatoria, o sea, ahora esos eventos, digo, no voy a decir la probabilidad que los tres sean inconsistentes, sino directamente voy a crear una variable que sea la variable aleatoria X, que sea el número de variables con inconsistencia. Entonces, fíjense, en esta primera hay 3 inconsistentes. Esa X vale 3. En esta segunda hay 2. En esta, fíjense en que hay 2. En esta hay 1 inconsistente. En esta tirada va a haber 2 inconsistentes. En esta va a haber 1. En esta va a haber 1. Y en esta va a haber 0. O sea, obvio que si yo tengo 3 balances, puede ser que haya ninguno inconsistente, 1, 2 o 3. ¿Hace falta que haga esto? No. No, porque yo lo que puedo decir es, bueno, a ver, voy a calcular la función de probabilidad de la X. Si yo tengo 3 balances, a mí me van a dar 3 balances y tengo que ver cuál es inconsistente, o que poseen inconsistencias, perdón, entonces yo puedo decir, puede ocurrir que ninguno de los 3 tengan inconsistencia, que uno de los 3 tenga inconsistencia, que 2 de los 3 o los 3 tengan inconsistencia. Entonces ahora voy a calcular la probabilidad de X. Y voy a armar esa función de probabilidad. La tercera, esta es ya la que vimos, ¿tá? Y me daba 0,0035. La primera debería ser lo mismo, pero debería ser ¿qué? Que el primero no sea inconsistente, va a ser 16 sobre 20 por 15 sobre 19 por 14 sobre 18. ¿Está? ¿Bien? Y eso les da 0,4912. Por favor, si tienen ganas de ir chequeando los resultados, me lo van chequeando. ¿Bien? ¿Qué probabilidad hay que uno sea inconsistente? Supongamos que el primero es inconsistente. Entonces, la probabilidad de que el primero sea inconsistente es 40 sobre 20. Que el segundo no sea inconsistente es 16 sobre 19. Y que el tercero no sea inconsistente es 15 sobre 18. Pero ¿qué pasa? Esta probabilidad puede ser que el inconsistente esté acá, sea el primero, que esté en el segundo, aunque presente inconsistencia, o que esté en el tercer lugar. Pero las probabilidades cambiarían de lugar, pero serían exactamente iguales. O sea, cambiarían de orden los numeradores y los denominadores, pero las probabilidades, o sea, los denominadores siempre quedan iguales, pero si yo, por ejemplo, si el primero no es inconsistente, va a quedar 16 sobre 20, el segundo 4 sobre 19, y el tercero 15 sobre 18, o así, no importa, cambian los numeradores. Pero ¿cuántos lugares podría estar en inconsistente? En 3. Entonces, esta misma probabilidad la multiplico por 3, porque son las 3 posibilidades que tendría. Y eso me daría, 0,4211. Yo ahí hice un redondeo, porque después ya les cuento por qué. Y lo mismo pasaría, ayúdenme a hacer este serían 2 inconsistentes. Entonces sería, supónganse que el primero sería 4 sobre 20 por ¿cuánto? ¿Cuál sería la probabilidad que el segundo sea inconsistente? 3 sobre 19. 3 sobre 19 por 2. 2. No, porque el tercero no es inconsistente. 16 sobre 18. 16 sobre 18. Claro, y eso por 2. ¿Por 2? ¿Y no son 2 posibilidades de eso? No, porque estos dos pueden estar acá. Puede estar este y este. Sí. ¿Entendés? Son 3. Vuelven a ser 3 son 3. posibilidades. Entonces eso es por 3. Entonces eso me da 0,0842. Si yo sumo estas probabilidades, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1. ¿Me da 1? Sumen, ver si le da 1. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que me pasó a mí al principio cuando lo hice?
Puede ser que ustedes hagan esto y por redondeo les da 0,9999. Ajusten uno de los valores, redondeen de otra manera otro y ajustenlo a uno, ¿está? Porque un problema es redondeo. El problema es si le da 0,80 a la suma porque alguna parte del espacio probabilístico se están olvidando, ¿está? O está faltando algo. Si yo, por ejemplo, a estos dos no lo hubiese multiplicado por 3, no me iba a sumar 1, porque en realidad estaba considerando una de las 3 posibles situaciones. Me estaba olvidando algunos eventos. Entonces, fíjense acá, yo se los doy de las dos maneras, porque una cosa es armar esto. Lo que pasa es que cualquiera de estas cosas, cuando tengamos muchos casos, si por ejemplo en vez de 3 tuviera que elegir 8 balances, no me voy a poner a hacer esto. Capaz que de esta manera sea un poquito más fácil, pero también hay que pensar cuántas son las posibilidades, ¿no? ¿Estamos? Para calcular las probabilidades. ¿Estamos hasta ahí? En realidad después vamos a ver que esto que estamos haciendo así, en el capítulo que viene, cuando vemos la distribución binomial, ¿bien? La binomial, hay una fórmula directa que hace todo esto, y no hace falta ponerse a hacer todo esto que estamos haciendo a mano, ¿está? Hay una fórmula que la hace directamente. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo que viene. No vamos a adelantarnos al tema. Por ahora déjenlo así. O sea, van a ver que en realidad hay muchas cosas que estamos haciendo ahora que son funciones de probabilidad conocidas y que tienen, como yo les dije, que el capítulo 5 son tomar alguna función de probabilidad y ponerle nombre y apellido. Bueno, esta es una, que ya la van a ver después ustedes, que tiene un nombre y apellido. De todos modos, esto mismo que estamos viendo acá, lo vamos a ver para ingresar para introducirlas en esa distribución de probabilidad. ¿Bien? Bueno, esta es la función de probabilidad. Dice, calcule la función de cuantía. La función de cuantía es esto, y de distribución y grafique. A ver, me voy a llevar esto. Me lo voy a llevar acá. Y la voy a hacer más completa. Se la voy a poner. Esta la voy a ordenar de otra manera. Esta es la X, que asume valores 0, 1, 2, 3. Esta es la P de X, la probabilidad, que es, ya no, lo voy a poner solamente la probabilidad, me voy a olvidar de los eventos. Lo que hice recién era para calcularla, 0,4911, 0,4211, 0,0842 y 0,0035. ¿Bien? Y la f de x, la de acumulada, ¿cómo sería? Tendría que poner, a ver si por acá la puse, 0,4912, que es la primera acumulada. La segunda tengo que sumar las dos, 0,9123, 0,9965 y la última es 1. ¿Está? ¿Cómo se grafica la distribución de probabilidad, la P de X? Tengo que poner 0, 1, 2 y 3, y acá 0,5, entonces 0,49 acá sería la primera. Vamos a hacer con un colorcito rojo, así se ve. La primera, 0,42 la segunda, bueno, estoy haciendo una escala así nomás, 0,08 y 0,03, ¿está? Y la otra es la escalonada, ¿se acuerdan? O sea, esto no quiero perder mucho tiempo en esto, porque esto es más o menos lo que ya vimos. La f de x, y la escalonada acá tiene que llegar a 1. Entonces la primera, 0, 1, 2, 3. La primera salto es al 0,49, vamos a poner que acá más o menos acá está el 0,5. Entonces, el primer saltito me daba 0,49, ahí me da el 0,91, acá me da el 0,9965 y acá llega 1, ¿está? Esta va a llegar, la última va a llegar a 1. Bien,
¿Cómo hago para calcular la varianza y la esperanza? ¿Tá? Para calcular la esperanza, acuérdense que yo tenía que hacer acá X por la probabilidad de X. Entonces, la esperanza de X es el sumatorio de las X por la P de X, ¿está? X sub Y, para Y que va de 0 a 3 en este caso. Entonces, 0 por 0,49 es 0, 1 por 0,42 es 0,4211, 2 por 0,08 da 0,1684, y esta 3 por 0,03 da 0,0105. Si yo sumo todo esto, me da 0,6. Entonces, la esperanza es 0,6. ¿Qué es 0,6? ¿Cómo lo leen ese 0,6? ¿Cómo lo leen el 0,6? A ver, alguien que me lo lea. 0,06, ¿qué? ¿Cuál era la variable? La X era el número de inconsistencias. El valor esperado de inconsistencias. Claro, o sea, voy a tener en promedio, voy a esperar tener 0,06 balances con inconsistencia. Es cantidad de balances con inconsistencias, ¿está? Entonces, en promedio, si yo eso sacado de 3 extracciones la hiciera muchas veces, en promedio tendría 0,6 balances con inconsistencia, o sea, no llegaría a 1, eso quiere decir el promedio, ¿está? ¿Está claro eso? Porque eso sería como un promedio, no es el valor real que voy a tener. Cuando yo saque voy a tener 1, 2, 3, voy a tener estos valores, ¿está? Y la varianza, para sacar la varianza, ¿qué calculamos por la varianza? ¿Qué calculamos? Acuérdense que calculamos la X al cuadrado por la P de X, para sacar la fórmula de cálculo, ¿no? La varianza de X era igual a la esperanza de X al cuadrado, menos la esperanza de X, todo elevado al cuadrado. Pueden usar la otra fórmula, pero es más fácil esta. Y esto me da 0,4211, porque si hago 1 al cuadrado por esto es esto, acá tengo que hacer 2 al cuadrado por 0,084, ¿está? 2 al cuadrado por 0,84 me da 0,3368. Sería 4 por 0,0842. Y acá tengo que hacer 9 por 0,0035, y eso me da 0,0315. La suma de todo esto me da 0,7894. Bien, 0,7894. Entonces, la varianza de X va a ser acá 0,7894 menos el valor esperado, que era 0,6 elevado al cuadrado. ¿Me pueden calcular eso? Porque yo ya ahí no lo calculé. ¿Cuánto da eso? Aquí es igual. $0,36. 0,36. Esa es la varianza de X. Bien. ¿Cuánto es la desviación? Esto No, profe, 0,36. 0,36 era 0,6 al cuadrado. Ah, Claro. perdón, bueno, sácame la diferencia. 0,4294. 0,4244. 94. 94. 94, bueno. La varianza le pueden poner con 2 decimales, pero bueno, ahora le vamos a poner así. ¿Y la desviación estándar?
¿Cuánto les da? Pero ¿cómo no tengo? No sé dónde dejé el celular mío. 0,6552. 0,6552. Bueno, ¿y cuál es el coeficiente de variación? Sobre 0,6, ¿no? Esto tienen que calcular. Esto, que es la desviación estándar, sobre 0,6. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da el numerito ese? ¿Alguien lo calculó? A ver. 1,0921. 22. 1,0921. Y bueno, pongamos 1,09, así. Bueno, fíjense, el coeficiente de variación es 1,09. Si lo quieren llevar por porcentaje sería, hay un 109% de variabilidad, ¿no? Si lo llevaran en porcentaje. O sea, supuestamente en esta distribución es alta la variabilidad esa. Es bastante alta. ¿Bien? ¿Está claro esto? ¿Cómo partimos en realidad de un problema y llegamos a la variable aleatoria? ¿Cómo calculamos las probabilidades? En un ejemplo que en realidad es un ejemplo que puede ser un ejemplo totalmente, o sea, un contador, si hace auditoría, puede calcular perfectamente las distribuciones estas. Por eso le digo, ya después van a ver que hay una fórmula más general para calcular esto. Esto en realidad tiene que ver con algo que se llama distribución binomial. Pero bueno, pero lo que hace en la distribución binomial es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Bien? Con la diferencia nada más que planteamos una fórmula un poquito más general y no lo hacemos tan así artesanalmente como lo hicimos ahora. Bien. Volvamos al otro ejercicio. O sea, este otro ejercicio, no sé en qué hora estamos, me parece que se me pasa la hora. Tenemos un ratito. Dice, si X es una variable aleatoria, una variable aleatoria representa el tiempo de procesamiento de una planta embotelladora expresado en horas. O sea, la X es una variable que es la cantidad de horas de tiempo de embotellamiento. Y esas horas esta X está entre 1 y 2. Acuérdense que la variable está expresada en horas, pero yo puedo decir 1,5 horas, 1,20 horas, 1,10 horas, porque yo después puedo transformarla en otra unidad de medida equivalente a hora. Bien. Y la función es esta. La X menos 1 por 2 es la función de densidad y asume valores entre 1 y 2. A ver, miren esto. Yo acá abajo la tengo graficada, pero antes de ver la gráfica, miren acá. Si yo hago 2 por X y 2 por menos 1, me queda 2X menos 2. 2X menos 2 es la gráfica de qué tipo de función. ¿Qué función es la que estoy graficando? Lineal. Una lineal, es una recta. Bueno, vamos acá. Y acá, de estas dos gráficas, ¿a cuál corresponde la función de densidad? Que está planteada ahí. ¿Es esta o es esta? ¿Es la primera o es la segunda? La segunda. O sea que esta es la f de x. ¿Está? Perdón, f de y. La llamo y la variable. Esta sería f de y y esta sería la y. ¿Está? Esta es la función, fíjense que era 2x menos 2. ¿Está? Esa es la f de y. ¿Vean? Entre 1 y 2. Cuando esta vale 1, quedaría 0, porque 2 por 2 menos 2, 0. ¿Y cuánto vale 2? 2 por 2, 4 menos 2 es 2. Entonces, esta es la función. Yo lo que tengo que ver ahora es que
para saber si es función de densidad, tengo que ver que esa área me dé igual a 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La integral entre 1 y 2 de la función 2x menos 2. Puedo ponerla así, como 2x menos 1 o 2x menos 2, es lo mismo. ¿Está? Esta es la f de x, diferencial de x. Y ahí tengo que integrar. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Cómo hacíamos esa integral? A ver. Vamos a hacer una cuestión acá, me voy a llevar. ¿Cómo hacemos para calcular esta integral? Esto. El 2 sale afuera. O sea, saco el 2. Saco el 2 fuera de la integral. Y me queda la integral entre 1 y 2 de x menos 1 diferencial de x. Esto va entre paréntesis porque es toda la función, ¿no? Y tengo la integral de una diferencia. ¿A qué es igual? ¿Cómo se calculaba esto? ¿Qué tengo que hacer? Repartir la integral. Acuérdense que esta integral es como una suma. Esto es como si fuera un sumatorio. Si yo tenía un sumatorio, ¿qué hacía? La integral de x diferencial de x entre 1 y 2, ¿está? Más o menos, puedo sacar el menos acá, el menos 1 sería, saco el menos 1, la integral de entre 1 y 2, ¿de qué? Diferencial de x. Entonces, ¿esto cómo sería? 2 por x al cuadrado entre 1 y 2 menos x entre 1 y 2. Sobre 2. Perdón, este es sobre 2. X al cuadrado sobre 2 entre 1 y 2 y este es x entre 1 y 2. Y acá, fíjense, cuidado con el menos. Entonces acá, fíjense que esta es una distinta a la que yo les di el otro día, porque es una diferencia. Entonces, ¿cómo haría acá? Sería reemplazo por 2, sería 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Vamos a poner entre paréntesis acá, menos 2 menos 1. Yo lo estoy haciendo paso por paso, esto después lo pueden hacer, simplificarlo un poquito, hacerlo más rápido. Entonces esto sería 2, acá ¿qué me quedaría de esto? Sería 4 sobre 2, 2, menos 1/2, ¿está? ¿Sí o no? Sí, profe. 4 menos 1/2. Y acá sería 2 menos 1, 1, menos 1. Perdón Creo que que este 2 está multiplicando a todo, ¿no? ¿Bien? Entonces me tiene que quedar. Esperen que acá hay algo que he hecho mal, me parece. quedaría Estoy viendo 2. dónde me equivoqué. 4 dividido 2, ahí da 2. En vez de 4. Acá. Sí, pero lo mismo, hay algo que está mal porque esta no es... A ver. Me parece que no es función de densidad. Profe, ¿y calcularlo como el área de un triángulo está muy mal? No, ¿por qué un área de un triángulo? Porque es el área de una función lineal. El área abajo de la curva es un triángulo. Ah, lo podés calcular así también. Sí, lo quería hacer así también, pero para hacerlo así lo tenés que tener gráfico con números. Ustedes lo calculaban así como integral, ¿está? A esto lo han hecho ustedes Sí. ¿está? No, pero está el caso de que no den el gráfico. Pero No, nunca no, esperen que quiero ver qué es lo que hice mal acá. Integral entre 1 y 2 de x cuadrado sobre 2 y menos 1. Esperen que está 2. 2 menos 1/2, a ver, 2 menos 1/2 es 4 menos 1, 3. Ah, está bien. 3 No, ahí medios está mal. menos 1.
Queda un dígito dentro de 4, paréntesis. menos 1, 3 medios, menos 1. Entonces sería, no pasa que estoy viendo que no me da 2 por 3 medios, ¿está? Menos 1, acá sería 2 por 1, 3, Un medio. un medio. 2 por un medio. Ah, está bien, 1. De uno, perfecto. Estoy tildada, está bien. Que yo digo, no me está por dar 1, sí, me da 1. Esto igual a 1. Entonces hay función de densidad, ¿está? Y es positivo. No sé por qué me había tildado, que digo, no me está por dar 1, me está por dar, sí, da 1, perfecto, ¿está? Entonces es función de densidad. Bien, subo para acá. Pregunta acá, verificar si es función de encontrar la función de distribución. ¿Cómo hacemos para encontrar la función de distribución? De esta, ¿está? ¿Cómo hago para encontrar la función de distribución? ¿Qué tenemos que hacer? Integrar, lo mismo que recién, tendría que calcular la integral entre 0 y un valor x determinado, ¿está? Entonces, de esta función, 2x menos 1, diferencial de x, ¿está? Entonces, ¿cómo hago para encontrar la integral en general? Lo mismo que hicimos recién, ¿está? 2, me va a quedar la integral entre 0 y x, este x como genérico, ¿no? De x menos 1, diferencial de x. Entonces 2, la integral entre 0 y x de x diferencial de x, más la integral entre 0 y x, diferencial menos 1, vamos a ver que saco el menos 1, diferencial de x. Entonces me va a quedar 2 por, sería x al cuadrado sobre 2, y acá sería menos 0 al cuadrado sobre 2. Yo se los pongo, pero después ustedes si no quieren ponerlo no hace falta, ¿no? Esto, y acá sería menos 1, ¿está? Por x menos 0. O sea que sería menos x. X menos 0. Vamos a ponerlo así, para que lo tengan con todos los cálculos, pero después ustedes pueden simplificarlo. Tengan cuidado, si a veces cuando uno, para no confundirse, pueden hacer todo paso por paso, bien detalladito, para que les quede después todos los cálculos. Acá si yo saco este término me va a quedar 0, este término es 0, entonces ahora me va a quedar 2 por x al cuadrado sobre 2, y acá ¿qué me queda? Menos x. ¿Bien? Menos 2x sería. Menos 2x. Porque este 2 lo estoy haciendo distributivo. O lo mismo, esto es lo mismo que poner 2 por x al cuadrado sobre 2 menos x. Así, entre paréntesis. Cualquiera de las dos formas que lo hagan, lo pueden hacer, lo pueden dejar expresado. ¿Y esto qué forma tiene? O sea, si yo tuviera que acá, me voy a poner acá, lo voy a poner un costadito. Es decir, la función de distribución es igual a 0 cuando la x es menor que 1, ¿está? Menor o igual que 1. 2x al cuadrado sobre 2 menos x, esto así, cuando la x está entre 1 y 2. Y 1 cuando la x es mayor o igual a 2. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, profe. No lo puedo borrar, ahí está. Acá le vamos a poner bien el 2, acá 2 con la letra. Esta fórmula, esta función, ¿qué tipo de función es? ¿Sigue siendo lineal? No, es cuadrática. Es una cuadrática, ¿bien? Entonces, fíjense en acá, que el otra que estaba dibujadita acá, esta, corresponde a qué? Esta es la
Ah, yo le llamé y estaba en X, perdón. Acá, déjenme que lo voy a borrar, porque si no, está, pone el otro, va. Ya lo pone. Esto es, perdón, esto es X, esto es X, esto es X, así. Y esta es la f de X, la acumulada, y esta es la X. Fíjense que está entre 1 y 2, entre 1 y 2, y la función va de 0 hasta 1, porque es la acumulada y tiene esta forma curvita porque es como el pedacito de esa cuadrática que habíamos definido, ¿está? O sea, esta f de X era igual a 2 por X al cuadrado sobre 2 menos... ¿Menos 1 era? Menos X, perdón. Menos X. Esta es la función de distribución. ¿Vean? Y después, ¿qué me está pidiendo? Después, ¿qué me está pidiendo? Perdón que acá todo lo que puse se me grabó en el otro lado. Calcule la esperanza y la varianza. ¿Cómo tengo que hacer para calcular la esperanza? ¿Cómo hago para calcular la esperanza? Vamos a hacer al revés, vamos a calcular... ¿La integral? La integral, pero a ver, vamos a hacer al revés, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea menor de 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea menor de 30 minutos? O sea, la última esta que me está pidiendo. Voy a ponerla en modo presentación para que se me grabe lo que escribo acá. Esta. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? La probabilidad de que la X sea menor que... ¿Qué? Que 1, ¿no? Que menor que 30 minutos. O sea, esto está en hora. ¿Cuánto sería 30 minutos? 0,5. 0,5. Eso sería 0. No, 0 no, porque acuérdate que es continua. ¿Entendés? No la llevas a 0 o a 1. ¿Está? 0,5 no. 0,5 es 0,5. Entonces la probabilidad que sea menor que 0,5, como yo acá tenía que la f de x era igual a x al cuadrado sobre 2 menos x, todo multiplicado por 2, ¿bien? Acordémonos que era así, directamente puedo calcular la f de 0,5, o sea, ¿cuál es el valor si yo reemplazo la x por 0,5? La acumulada hasta 0,5 es la probabilidad esta, o sea, esto es esta probabilidad. Entonces, directamente reemplazo ahí, pongo 0,5 al cuadrado sobre 2 menos 0,5 y todo esto lo multiplico por 2. ¿Cuánto les da eso? A ver. No a 0. ¿0? Me parece que no. A ver, 0,5 al cuadrado, 0,25. Dividido 2, 0,125. Menos 0,5. Me da negativo, menos 0,75. Perdón, estoy viendo si está bien. Si hay algo que tengo acá. Menos... Yo pregunto, profe, porque ahí en la función de acumulación habíamos puesto que si era menor... Espera que quiero ver una cosa, 1, porque acá hay un cuadrado, 4. 4 por 4, esto tiene que dar, si x vale 2, tiene que dar 1. 4 y 2, no, acá hay un error. ¿Cuál es que decís que está mal? ¿Qué me decías? Discúlpame. ¿Qué hay en la función de, bueno, de acumulación? Habíamos Sí. puesto que si x era menor que 1 era igual a 0 la probabilidad.
y estamos calculando de 0,5. Ah, perdón, tienes razón. Me comí yo. Eso disculpa. Ahí está. Perdón. A ver, pero déjenme pasar acá el escritorio. Ahí está. Pasa acá. Perdón. El problema es ese, que yo justamente le puse alguna trampa a ustedes y entré en la trampa yo. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea menor a 0,30 minutos? La probabilidad es 0 porque es menor a 0,30. O sea, la probabilidad está entre 1 y 2, entonces no puede ser valor de probabilidad, está acá, y esa vale 0, ¿está? Si hubiese dicho 1 hora y media, por ejemplo, ahí sí. ¿Cuánto sería la probabilidad? Da negativa, en realidad está bien, da negativa porque en realidad no existe esa probabilidad. La probabilidad antes de 1 es 0, ¿está? Entonces, esta probabilidad, vamos a poner acá, esta probabilidad de que x sea menor que 0,5, ¿está? Es igual ¿qué sería esto en realidad cuando nosotros poníamos como evento? Es imposible, sería. Sería un evento imposible, o sea, perdón, discúlpeme porque yo estaba pensando en otra cosa, que estoy apurada porque quiero terminar una cosa que me vieron una reunión ahora y me distraje y justamente este ejercicio te he puesto a propósito y yo caí en la misma trampa que le quiero hacer a ustedes. Entonces, el 100 menor que 1, la probabilidad siempre, la acumulada, la volvemos a poner tal cual me dijeron ustedes, que la f de x es igual a 0 si la x es menor o igual a 1. Entonces, esta es igual a 0, esa probabilidad es igual a 0, ¿está? Lo mismo si me hubiesen puesto más de 2. Si a mí me hubiesen dicho cuál es la probabilidad de que, a ver, si me ponen la probabilidad de que la planta de botelladora tenga un tiempo menor, si x me sea menor que 2,5, 2 horas y media, por ejemplo, ¿eso cuánto sería? O sea, menor que 0,5 queda claro que es menor que 1, entonces la f de x igual a 0 cuando x menor o igual a 1. Y la f de x habíamos dicho que era igual a 1 cuando la x es mayor o igual a 2. Entonces, si x menor o igual a 2,5, ¿cuánto me va a dar la probabilidad? 1. A mí me encantan las cartas que hemos ido. Va a ser 1, va a ser siempre 1. Aunque, por eso digo, acá, ¿qué pueden hacer ustedes? Supónganse que le pase lo mismo que me pasó a mí recién, y sin darse cuenta se pongan a calcular la integral. ¿Qué les va a pasar? Esa probabilidad, ¿cómo les va a dar? Seguramente les va a dar mayor que 1. ¿Entienden? Entonces, se fijan a ver si realmente se equivocaron o es porque están saliendo fuera del valor y yo tengo que la probabilidad es 1, pero hasta 2. Si es mayor que 2, la probabilidad me va a dar mayor que 1. ¿Está claro eso? Perdón, porque acá no quiero que se confundan, o sea, quiero que entiendan esto, ¿está? Si me pide una probabilidad menor que 1, siempre es 0. Si me pide una probabilidad mayor, o sea, acumulada más de 2, es 1, siempre es 1. Y si les pide esta probabilidad, la probabilidad de que x sea mayor que 2,5, 1. 1. Pongámoslo en términos de lo que nosotros haríamos con esto. Esto sería 1, la mayor que, acuérdense que la acumulada siempre es menor que. Mayor que sería 1 menos, la probabilidad es 0,5, sería 0. 0. Si es menor a 2,5 es 1, aunque 2,5 esté o sea, sea mayor que el término superior. Y si es menor que si es menor y si es mayor, es 0. ¿Está claro eso? Porque lo que está afuera acumula hasta 1, o sea, antes acumula hasta 0 y después acumula hasta 1. O lo que es lo mismo, si a mí me pidiera la probabilidad de que x fuera
mayor que 0,5, ¿cuánto sería? Ahí sería 1. Ahí sería. ¿Está? Tengan cuidado, estas son las cuestiones que a veces, o sea, uno tiene que tener bien claro, o sea, ustedes cuando definan, que me pareció bien que, no sé quién fue el que son 2 o 3 que me parece se dieron cuenta, que definan bien que la probabilidad está definida en este intervalo, ¿está? Entonces, en ese intervalo existe esta función y existe esta acumulada que habíamos puesto antes. Habíamos puesto que era x al cuadrado sobre 2 menos x, todo esto por 2. Pero esa función está definida en este intervalo. Antes de este intervalo la acumulada vale 0 y después de ese intervalo la acumulada vale 1. ¿Bien? Bueno, y la esperanza y la varianza, que después si quieren se las dejo, se las paso a escrita, se las paso más a la tardecita escrita acá, tendría que ser la integral en todo el campo de variación, entre 1 y 2 sería, ¿de qué? De la variable x, de la variable, o sea, esto va a ser la esperanza. La variable x por la función, ¿cuál era la función? 2x menos 1, esa era la función, y esto diferencial de x, ¿está? Esta es la f de x. Esa sería la esperanza. Y la varianza sería la integral entre 1 y 2 de x menos la esperanza de x, que sería una constante al cuadrado, por el valor de 2x menos 1 por diferencial de x. Pero ¿que de otra forma puedo calcular la varianza? ¿De qué otra forma la puedo calcular? Haciendo la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, que ya la voy a tener calculada acá al cuadrado. ¿Bien? ¿Y qué me faltaría calcular entonces? La esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado es la integral entre 1 y 2, ¿de qué? De x al cuadrado, 2x menos 1, que sería la función de densidad, por diferencial de x. ¿Estamos? Entonces, esta es la esperanza de x, esta es la esperanza de x al cuadrado. Si ustedes quieren, lo que puedo hacer es pasarles digamos, a calculárselas, hacérselas detalladitas y de pasárselas después. Ustedes traten de calcularles solos, pero después le pueden chequear con lo que... Ay, perdón, la hora, discúlpenme. Con lo que hicimos recién, ¿está? Bueno, voy a cortar la grabación.